Ahora el documento deberá ser remitido hacia el Ejecutivo, donde el presidente de la República podrá vetarlo parcial o totalmente. En el primer escenario, la mayoría legislativa necesitaría 91 votos para ratificarse en su texto original. Si el presidente veta este proyecto totalmente, tendría que pasar un año para que se vuelva a tratar la propuesta de reforma en la Asamblea. El oficialismo se ha quedado solo dentro del Consejo de Administración Legislativa. La reorganización que se desarrolló el día de ayer ha dejado al Consejo de Administración Legislativa con 2 integrantes de UNES, uno del ala rebelde de Pachacutic, un social cristiano, una de Izquierda Democrática rebelde, y un independiente que llegó por democracia, sí, nos referimos al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. También está allí, en ese grupo, Natalie Arias, que es quien nos acompaña esta mañana. Natalie, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Gracias por el espacio. ¿Cómo interpretan ustedes desde el movimiento Creo esta redistribución de fuerzas que en principio ha organizado todo de un modo distinto, valiéndose de cualquier cosa? Y bueno, pues tenemos hoy un nuevo Consejo de Administración Legislativa. Efectivamente, ya se ve concretada en este momento la hoja de ruta que establecieron al inicio del año para poder abrir los espacios dentro del Consejo de Administración Legislativa a la fuerza prácticamente. Y en ese sentido es importante mantenerse absolutamente atentos, al mismo tiempo que frente a esta composición del Consejo de Administración Legislativa, que dista mucho de ser la más favorable, tiene que de todas maneras cumplir el mandato popular y trabajar en función de ese plan de trabajo que tanto se presentó para la Asamblea Nacional como en el caso del Ejecutivo. ¿Es este el comienzo de una nueva disputa o la extensión radical de esa confrontación ejecutivo-legislativo que lleva ya meses y que ha bloqueado iniciativas del gobierno? Este tiene que ser un punto de inflexión, como lo ha sido para el gobierno, la serie de cambios que se produjeron en las responsabilidades, en el establecimiento de las direcciones en las carteras del Estado, también tiene que trasladarse a la Asamblea Nacional. Nosotros sostuvimos como bancada que, agotada esta semana para la definición de estas nuevas autoridades, tenemos que sentarnos igual todos en la mesa. Las convocatorias realizadas, las invitaciones realizadas a los jefes de bancada podrían bien extenderse también a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, absolutamente de forma transparente, y discutir esos temas que tenemos pendientes de coordinación entre ambas funciones del Estado. ¿Pero qué es lo que esperan ustedes de esa nueva agenda legislativa que se advierte está en construcción, pero que no necesariamente va a ir por el mismo lado de los intereses que tiene el régimen? Esperamos, ante todo, que se evalúe la gestión de Minga, el avance dentro de las comisiones, todas y cada una dentro de la Asamblea Nacional, y con ello se defina cuáles son esas prioridades. Seguimos insistiendo en aquellos temas que de hecho pues son puntos en común con algunas otras bancadas: seguridad, inversión para poder generar empleo. La legisladora de UNES, Paola Cabezas, en este espacio indicó lo siguiente, la invito a escucharla. Nosotros no somos irresponsables, nosotros no podríamos existir como Asamblea Nacional pretendiendo creer que el presidente Lasso no existe. Desafortunadamente existe, por eso es importante que al menos luego de las movilizaciones de junio, creo que la ciudadanía tiene muchísima claridad de cuáles son los problemas que tiene este país, y la Asamblea Nacional no se va a alejar del pueblo ecuatoriano. Va a tratar todo lo que le corresponda y no tenemos ningún inconveniente, Lenin, de sentarnos con el Ejecutivo para poder tratar temas que vayan de la mano con resolver los grandes problemas de este país. Al menos de boca dicen estar dispuestos al diálogo con el Ejecutivo. ¿Ustedes también están abiertos a dialogar con esa mayoría o serán simples observadores ante lo que tomamos esa palabra, Lenin? Tomamos esa palabra porque de hecho es la actitud más madura, la única posible dentro del escenario que vive el país, que ante todo busca su reactivación económica y además responder a esas grandes necesidades. Por eso es importante que la Asamblea Nacional no pretenda aislarse o actuar como si fuera una única función dentro del Estado. Y además hay que insistir en este
alto nivel de coordinación que tiene que haber entre las dos funciones. Pero tiene que haber cambios para que esa coordinación sea efectiva. Durante 15 meses ha sido prácticamente imposible que se desarrolle un trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué tendría que variar para que se inaugure un trabajo de consenso? Aquí hay dos hechos claros. La composición de la Asamblea no ha cambiado, por lo tanto, los temas que se habían estado desarrollando hasta este punto, básicamente, pues en ese sentido no se espera ninguna novedad. Sin embargo, sí, por supuesto que hay de parte del gobierno y quienes lo representamos dentro de la Asamblea una voluntad muchísimo más abierta para este diálogo, porque en efecto se habían perdido los canales y ahora es indispensable recuperarlos. Recordemos que el actual ministro, el ministro Jiménez, ministro de Gobierno, pues invitó a una primera reunión y la segunda reunión con los jefes de bancada había quedado un poco relegada a propósito de las movilizaciones que el país experimentó en junio y por eso es importante que ahora se retomen. Ayer, sin embargo, ya empezaron a dar muestras en la Asamblea de lo que se puede esperar de la nueva mayoría. Se aprobaron reformas a la ley de comunicación que son un retroceso y una amenaza abierta a la libertad de expresión en el país. Y claro, añoran los autoritarios los tiempos en que se imponían titulares y noticias y buscan hacer de la Defensoría del Pueblo una extensión de la nefasta Superintendencia de Comunicación. Hechos que fueron observados en su momento por organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, Natalie, comienzan por eso y ¿qué debemos esperar después los ecuatorianos? Efectivamente fue un mal arranque, en ese sentido se lo señaló directamente por quien preside, en este caso la Comisión de Relaciones Internacionales, responsable del propósito pues de presentar ante el Pleno de la Asamblea el informe para poder debatirlo. Esto es definitivamente un mal comienzo, un mal arranque. Sin embargo, también el día de ayer, cuando ya se conoció el resultado de esas votaciones, el Ejecutivo anunció que haría uso, primero análisis, por supuesto, y luego uso de las herramientas que tenga a mano para evitar que la democracia sea debilitada a través de una nueva versión de la ley Mordaza. En su comisión, la de Desarrollo Económico, Natalie, se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca derogar la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, que es la ley que dio paso a la reforma tributaria. Como están las cosas y teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, la mayoría querrá seguramente ponerse la medalla de ser quienes derogaron impuestos. Le pregunto, ¿es solo cuestión de tiempo para que se caiga esa ley? Aquí es importante tener a mano algunas consideraciones. La primera de ellas es que ya existe un pronunciamiento con respecto al uso de esos recursos y me refiero a las reformas más recientes a la Ley de Educación Básica Intercultural. Entonces, en ese sentido, es importante que los asambleístas que aprobaron ese informe, porque no fue con los votos de quienes formamos parte de la bancada del Acuerdo Nacional, tomen eso en consideración, así como quienes vayamos a debatirlo dentro del Pleno de la Asamblea. Es decir, la Asamblea no puede entrar en este tipo de incoherencias, aprobar un informe, de hecho, pues un articulado que usa como fuente de recursos aquellos que se obtengan de esta ley y luego pretender derogarla. Esto es parte de lo que está sucediendo dentro de la Asamblea, sin duda pues es parte de lo que hay que seguir señalando y eventualmente pues las decisiones de la Asamblea, esto hay que tenerlo totalmente presente, se chocan no solamente con la opinión pública, que es sumamente importante, sino también con el marco constitucional y legal del país, como ha pasado en este caso. Ahora, usted dice, Natalie, no debería suceder, pero la Asamblea es el escenario en donde lo posible se vuelve posible y en donde la irresponsabilidad no importa a la hora de tomar decisiones de carácter político. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿ustedes realmente confían en que se abstendrán y dirán, sabes que no, yo antes voté por esto, no es coherente que ahora proponga una eliminación de tributos? ¿En serio lo cree? Estimado Lenin, ahí tengo que insistir, tengo que referirme nuevamente pues al hecho de que ya existe una sentencia en ese sentido y va a seguir existiendo una sentencia porque reconozcamos primero que la Asamblea Nacional pues no puede tener iniciativa en materia tributaria porque esta le corresponde únicamente al Ejecutivo. Entonces son dos parámetros dentro de la ley que eventualmente por mucho que resulte atractivo
La idea de transmitir a la ciudadanía que se está derogando impuestos, que no es el hecho, porque la ley de desarrollo económico es bastante más que únicamente una reforma tributaria, estos dos límites estarán presentes y se harán sentir. Y usted tiene razón, la iniciativa para generar impuestos es del Ejecutivo, pero hay un detalle: esta ley fue aprobada por el Ministerio de la Ley y al no haber un pronunciamiento en firme de la Asamblea en aquel momento de su tratamiento, pues tienen espacio para un pronunciamiento y es eso lo que se está buscando ahora. Lo que se está buscando en este momento es una derogatoria total de la forma más irresponsable, tengo que señalarlo en esos términos, porque esos recursos ya están comprometidos en este instante, no solo con aquellas políticas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, sino que además están pues vinculadas ya en este instante en una sentencia específica para poder ser utilizadas en el caso de las reformas recientes en favor de los docentes. Natalia, en el corto y en el mediano plazo, ¿se prevé una reestructuración de comisiones legislativas, nuevas amnistías para los violentos de las movilizaciones de junio, la tan mentada Comisión de la Verdad que el correísmo escarba? Querrá decir usted, Lenin, Comisión de la Impunidad, y eso definitivamente pues no puede darse dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea, la primera función del Estado, no está para revisión de sentencias que de hecho están en firme dentro y que han sido pues derivadas pues de la justicia ecuatoriana en ningún sentido. Quienes conserven su calidad de prófugos y quienes estén cumpliendo sus penas ya en este momento, pues tienen que mantenerlas así, tiene que mantenerse eso así por parte de la justicia, que es de hecho pues otra función del Estado. Con respecto a las comisiones, la conformación como tal no puede variar. Lo que sí podría variar y que de hecho pues ya resulta una amenaza en este instante son las direcciones de cada una de esas comisiones. Eso es posible en la medida en la que sus miembros se organicen en ese sentido. Es un escenario que iremos enfrentando en la medida en la que se vaya dando, porque es importante también conocer que la conformación como tal de las comisiones no puede variar hasta el 2023, cuando exista una reorganización en ese sentido. Si el diálogo con la nueva mayoría no funciona, Natalie, ¿al gobierno le queda algún espacio de gestión para poder hacerle frente a los proyectos de ley que sean aprobados por el legislativo y que no necesariamente concuerden con su visión de país? Ante la adversidad es imposible paralizarse en este caso. Es por eso que es necesario ir tomando todas las acciones que se pueda desde el Ejecutivo. Un ejemplo de eso es la decisión de la semana anterior de finalmente pues enviar vía decreto ejecutivo las reformas al reglamento de la LOES y con ello aumentar de hecho reforzar en este caso la autonomía universitaria y además eliminar un examen devolviendo a las universidades en función de esa autonomía pues la posibilidad de definir directamente cuáles son los mecanismos de ingreso que cada una va a realizar. O también manejarse con vetos totales, ¿no? Eso es posible definitivamente y es una herramienta dentro de la ley a la que puede acudirse. Natalie Arias, asambleísta de Creo, segunda vocal del CAL. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin, a usted por la entrevista. Un buen día. Cuando regresemos, Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional.